Todas oficialmente, muy buenas noches para Andrés, José Daniel, José Manuel, Alvin Santiago y Steven. Bienvenidos todos. Que disfrutemos esta noche que nos está llegando y que sigamos compartiendo siempre con mucha alegría. Siempre presento mis charlas con un saludo especial y cósmico de mi familia, muy especialmente de mi bondadoso padre y de mi amada institución universitaria de Envigado. Y por lógica, pues de este provocador del conocimiento que siempre los acompaña y los que hemos permitido disfrutar del conocimiento y compartirlo. Hoy vamos a entrar en un campo supremamente interesante, supremamente movedor de fuentes de dinero, como es el tema de la corriente alterna. También les cuento antes de entrar de que estamos comenzando en el mundo, se está repensando el tema del cambio climático. Les compartiré en cualquier momento y les daré una charla exclusiva de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU de cumplimiento hasta el año 2030 y el compromiso de las naciones del mundo por llegar a esto. Sé que no es fácil y no va a ser fácil. Particularmente soy pesimista que se logre hacer esto, pero vi con buenos ojos que ahorita el presidente Biden piensa hacer una agenda con los presidentes de América. Eso es un logro porque hay dos países en el mundo que son precisamente Estados Unidos y China que han contaminado el mundo bastante y cogen casi el 50% del mundo y no se han comprometido con los grandes, por ejemplo, con la Convención de Kioto, la Convención del Cambio Climático. Y ahorita las Naciones Unidas sacan este documento, se los compartiré, que precisamente, primero me encarreta y segundo, pues soy un viajero, recorro muchos países, algunas veces de gratis, otras veces pagando, en eventos precisamente muchos de carácter humanitario, otros de carácter científico. Y como les comenté alguna vez, pues soy proyectista internacional y Europa, y hay bancas paralelas que vienen estudiando proyectos desde hace varios años. Precisamente con un grupo de trabajo tenemos ya un proyecto muy grande para realizar en Colombia y ya vamos con la etapa final. Es duro trabajar con recursos internacionales, pero es algo muy bonito porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con población vulnerable o en estado de vulnerabilidad. Y los invito también a que ustedes empiecen a escribir proyectos. La semana anterior tuve la oportunidad de hacer una charla a los maestros de Envigado, un llamado que me hizo Secretaría de Educación. Y me gustó mucho compartir y precisamente parte del mensaje era precisamente que escribieran siempre fundamentados en las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos planteados por las Naciones Unidas y si usted ahorita pues, tiene un proyecto o tiene una idea clara, por ejemplo, usted es una comunidad de donde fueron violentados, aproveche ese recurso, o sea, ese convierta en una cualidad en este momento, una fortaleza. Los que tuvimos que ver con factores de guerrilla, factores de violencia urbana o familiar incluso, todos esos proyectos productivos, la idea serán recompensados a través de patrocinios internacionales. Los invito. Por lo que siempre les digo desde el primer día de clase, viajen mucho. No se queden encerrados en el Envigado ni en Medellín, muévanse. Muchas veces, cuando yo comencé a recorrer, lo hacía echando dedo. Paraba en una autopista, estaba dedo y me recogía alguna jaula y me llevaba por decir 100 kilómetros, 2 kilómetros y luego hecho infantería y sigue así. Empecé recorriendo y bueno, y gozo de muy buena salud y gozo de muy buen entendimiento y bueno, me muevo un poquitico y los invito a que se muevan mucho. Es importante moverse por conocer culturas, conocer gentes, conocer conocimiento o el conocimiento que uno con la universidad es muy importante, pero obviamente es muy incipiente. Uno le toca salir a rozarse y empezar a mirar qué hace. Sea programador, sea... Y la vida lo ponía uno en lugares donde uno insospechados. La verdad es una invitación muy fraternal. Vamos también a petición de algunos compañeros que estaban como angustiados con los informes. Ya les monté las prácticas de que hicimos esta semana. Cualquier duda me escriben por el interno. O sea que siempre estoy atento para colaborarles. Y el próximo 30 de abril
Y aparte también de los otros grupos que tengo de mecánica, entonces decidí mejor, en vez de, ese día no voy a editar ninguna charla, voy a dejar para que todos se encarreten haciendo sus informes, preguntándome cualquier cosa, etcétera, escribiendo y que seamos exitosos. Y descolocar una actividad asincrónica, por decir algo, ver algún video en especial, o los pongo a que miren las ODS, un documento con el cual he estado trabajando durante estos últimos años. Y también aprovecho a ustedes que son del área de informática, de sistemas, compartirles que en la ciudad de Reno, donde nos toca estar también como proyectistas, hay en una cuadra, por decir algo, hay una cuadra, su montaña después atrás, donde está la oficina del Tesoro de Estados Unidos. Y 2 cuadras más abajo está la oficina de los QFS, que es precisamente Quantum Financial System, que es, se está trabajando con computación cuántica a alto nivel. Hay un ordenador con nuevas estructuras. En Colombia, yo les pasé un enlace hace poco para que escucharan algunos lineamientos de la computación cuántica. Y ya se van haciendo desarrollos importantes, porque de las cosas que se pretende es precisamente aprovechar estos grandes equipos que pues, son infinitamente superiores a la mecánica del 1.0. O sea, los discos duros o los discos sólidos de nueva generación son muy rápidos, son discos muy veloces y ahorita con la nube pues uno tiene posibilidades infinitas. Pero empezamos a manejar unas tecnologías diferentes. Por ejemplo, recordar los que hicieron el curso de química en grado 10. Cuando estaban en grado 10, ustedes vieron lo que llamaba el número de Avogadro. ¿Sí se acuerdan, cierto? Que les decían a uno que, por ejemplo, en un átomo o gramo de hidrógeno que pesa 1 gramo, hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Uno veía eso pues como algo sin sentido, pero hoy, te cuento, la computación cuántica tiene que ver precisamente con poder utilizar entonces un montón de spines. Spines es la forma como están circulando los electrones, como cuando yo tiro un trompo. Entonces si lo tira un derecho, el trompo gira así, pero si yo tiro un zurdo, gira para el otro lado. Entonces la naturaleza tiene partículas que son zurdas y tiene partículas que son derechas. Por ejemplo, el electrón gira así, pero yo pongo ahí un positrón que tiene la misma masa, por la masa contraria, entonces el uno gira para la derecha, el otro gira para la izquierda. No los puedo juntar, porque si los juntos se desaparecen mutuamente y se convierten en luz, puro fotón. Todo esto es cercano a ustedes. En Medellín, por ejemplo, tenemos unos equipos electrónicos, mecatrónicos, de sistemas de alto nivel, que son los PET. ¿Qué sería PET? PET sería Positrons Emission Tomograph, que precisamente serían los tomógrafos fundamentados en emisión de positrones. Mire qué belleza. Ya ni siquiera emisión magnética. Los magnéticos se utilizan mucho. Si usted ahorita tiene un dolor que ningún médico ha podido con usted, le hacen una resonancia magnética y ella con la ayuda del computador, es que esto es mágico. El campo magnético, el mecánico, el médico, todos partimos el músculo en milímetros, 2 milímetros de grosor y miramos, si no vemos nada, cortamos en diagonal, pero virtualmente, o longitudinal, y ahí se ve el daño. Y ese daño es, aprovechando el campo magnético, entonces uno llega a descubrir, bueno, qué está pasando y ya el especialista pues dirá, bueno, aquí podemos hacer determinada actividad para mejorar ese músculo. Con los PEC se maneja distinto. Es un sistema de positrones que permite algún tratamiento con cáncer o detecciones. Y ya está en Medellín, es que eso es increíble. Por ejemplo, la propaganda no me la pagan. Pero, por ejemplo, aquí en las Américas tiene una gran cantidad de especialistas, porque hay que ser especialistas en toda esta parte. Entonces, mucha gente cuando uno habla antimateria, pues la gente no piensa que estamos hablando de Rusia, que estamos hablando de Estados Unidos, de China, no. Es que Medellín es tan tesa, que Medellín tenemos semiconductores de alto nivel, tenemos solenoides, superconductores, precisamente un resonador magnético, después les voy a hablar de eso, trabaja a 4 grados Kelvin, el frío es tenaz, pero ahí la parte eléctrica la resistividad es prácticamente nula. Por eso yo alimento un resonador magnético y técnicamente toda la vida se queda con esa energía. ¿Por qué? Porque no hay resistencia.
no hay ley de Ohm. Se aplica la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia y la resistencia es cero. Entonces la corriente es infinita, siempre va a estar ahí. Es muy interesante. Con los positrones hay un cambio diferente. Es un estilo también de topografía, pero se mide la función del órgano. Entonces yo miro cómo está trabajando el corazón. Y ahí yo, este corazón, este corazón, se miren por acá, miro por acá. Más efecto Doppler. Se hacen los estudios provisorios. O sea, yo pienso que el camino de la medicina está ahí. Y mi mensaje, Medellín, capital mundial de la salud. Eso no me lo quita ya nadie. Eso es una convicción. Tenemos toda la capacidad tecnológica para hacerlo. En Medellín hacemos trasplantes de corazón, renales, trabajamos planos en la parte estética, trabajamos senos, trabajamos nalgas, trabajamos rellenos, trabajamos la parte óptica como en ningún país, trabajamos la parte de sangre, pues eso es increíble. Yo admiro mucho Medellín y veo que los costos que manejamos en Medellín son infinitamente inferiores a los costos que se manejan en otros países. En otros países los costos son muy altos y precisamente eso ha hecho que Medellín sea bien mirada. Primero porque superó una etapa dura con la parte de la violencia y el narcotráfico y ahorita nos metimos en una parte científica y están algunos todavía muy tímidos, pero está por ejemplo Ruta N y algunas empresas que han querido trabajar acá. Yo los invito, no se queden quietos muchachos, ustedes están con todo ese empuje, tienen toda esa carreta y hagan de listos para adelante y métanse a viajar. Se los digo pues que es un, primero es un placer y segundo pues es una necesidad poderlo hacer. Espérate, yo creo que tengo un documento abierto, no lo tengo abierto. Yo creo que lo tenía acá, no lo abrí por acá. Bueno, ¿alguien ya abrió el documento? ¿Alguien que nos quiera compartir el documento? El documento de corriente alterna. ¿Quién me lo quiere compartir? Andrés, José Daniel, José Manuel, cualquiera que lo quiera compartir. Simplemente lo coloco en pantalla que yo hago toda la presentación. ¿Alguien me está escuchando? Profe, Gracias. está en la página. Claro, en la página se llama Electrónica Alterna Juan. Voy a buscarla. Por acá la tengo ahí. Listo. Electrónica alterna. Bueno, ¿Sí lo encontró? ¿Lo tiene a la mano Steven? Le doy el control para que lo comparta. sí. Listo, mío. Si ve que algún compañero llega, así se hincha el Medellín, lo va a entrar. Listo. Listo, Steven. Profe, una pregunta. Listo. Compartiendo la pantalla y ya. Profe, hacer una pregunta. Dijiste que compartiste, digamos, el laboratorio, lo subiste interactivo. ¿O en qué parte está? En YouTube, en mi canal de YouTube. Ah, Ahí ahí está electrónica. Lo subí hace un rato precisamente para que lo vieran. No, yo, mi papá. listo. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar a trabajar corriente alterna y hacerles muchos comerciales. Muy bien, vamos a empezar a compartir pantalla. Muy bien. Has started screen shading. Sí, pero ya están viendo pantalla. Y no, dice que ha empezado a compartir, pero todavía no la veo. Dice ha empezado, pues no dice, todavía no ha salido. Debe ser que sale en la otra cuadra.
¿Se los pegó mi estimado Steven o qué? Me lo devolviste. A ver, ¿quién lo logró abrir? ¿Quién lo tiene abierto en este momento? Un voluntario, voluntaria. Pues entonces, ¿quién lo encontró ya? ¿Alguien lo encontró? Profe, yo hágale, deme el coso a mí. Ah, bueno, ya, no, muchas gracias. Yo luego ya lo acabo de encontrar otra vez, listo, ya. No te lo Ah, acabo. bueno. Listo, muy bien. Entonces, como llamo en el colegio, título, corriente alterna, plata, todo lo que usted quiera. Esto mueve miles de millones de dólares. Países, por ejemplo, que no tienen todavía gas masificado, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, o sea, muchas grandes potencias siguen trabajando todavía con electricidad, porque el gas no lo tienen a la mano. En Europa, por ejemplo, Rusia, China tienen grandes yacimientos, entonces venden, intercambian. Hay que estar buscando, este es un rollo, si uno no tiene esa energía eternamente. Sería maravilloso, pero sabemos que eso no va a ser siempre así. Entonces, vamos a empezar a mirar. Primero, comercialmente, ¿qué hay? Entonces hay dos corrientes en el mundo. Corriente directa, que la gente llama también corriente continua, y la corriente alterna, que técnicamente la llamamos corriente comercial. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de corriente alterna. Se llega a cualquier casa en las montañas, por ejemplo en Colombia, la electricidad se ha socializado de una manera bárbara. En el departamento de Antioquia, empresas públicas ha hecho una gran inversión, no me pagan la propaganda, lástima pues los problemas que hay en este momento, pero es muy representativo mirar todo lo que se está haciendo por el ambiente. Listo. Formas de distinguirlas. Empecemos a mirar cosas. Hay que empezar a tener una claridad muy grande. ¿Qué es corriente directa y qué es corriente alterna? De hecho, les cuento. Básicamente, ¿qué hace la electrónica? La electrónica lo que hace es coger la corriente alterna y convertirla en corriente directa o corriente continua para que lo demás trabaje. Ese es el primer objeto que tiene la electrónica. Convertir. Eso se llama rectificar. La palabra rectificar quiere decir convertir la corriente alterna en corriente directa. Obviamente que al principio pues habrá muchos rizos, pues habrá muchos, no será tan pura, pero uno puede purificar a través de filtros. Hoy también hemos avanzado mucho. Así como tenemos filtros para quitar, por ejemplo, la música que es muy aguda. Entonces dice, no, no, esa música a mí no me gusta. O, por ejemplo, la música de Buitrago, que era cuando tocaba casi con instrumentos mágicos, que algunos llaman los, ¿cómo llaman eso? Los llaman los elementos violadores, que eran la tumba, la raspa y la viola. Esos instrumentos clásicos, pero tienen muchos bajos con la guitarra. De la gente que no le gusta, entonces pone un filtro y le quita esos bajos. O sea, el problema de gusto es muy difícil, o sea, que la música hay gente que le gusta los altos, los bajos, güey, y las niñas más. Listo. Relojes, celulares, son dispositivos vulnerables a todos y su fundamento se debe a eso. ¿Quién nos quiere leer ese segundo párrafito? Sean ustedes algunos que participen, voluntarios y que nos lea simplemente el segundo párrafo, no más. El de Muy los bien, muy bien. relojes y celulares. Hágale, mijo. Ya empezó, hágale. No los lleve. Vamos a leer. Los relojes, los celulares, por ejemplo, son dispositivos muy familiares a todos y su funcionamiento se debe a la acción química interna que se produce en las pilas o en las baterías, en las cuales se genera la corriente directa. Son símbolos representativos de ella, DC y CD. Ah, eso es increíble la Igual, pronunciación. Muy bien, excelente. ¿La que traduce es el DC?
Señor, ¿Qué traduce DC? dirección como corriente directa. Bien, direct. Si lo hace en español, dice direct correntation. Sería direct current. CD es porque los Direct americanos, current. o sea, el DC es inglés. Que que ellos primero dicen Blanca Casa, White House. En Colombia decimos al revés, Sí, corriente directa, entonces se ve el CD. O el igual. Son tres símbolos diables. Listo. Seguile, por favor. en esa sus polaridades son fijas, más, menos. Y si se conectan varias pilas en serie, solo funcionan bien si se conectan adecuadamente de acuerdo a su polaridad. No tienen frecuencia y su costo es relativamente alto. ¿Cómo hacer un gran almuerzo en una estufa alimentada con esta corriente? Sería muy costoso intentarlo. Además, el impacto ambiental que producen las pilas o baterías que se van deteriorando o que dejan de ser útiles es muy alto. La rectificación de la corriente alterna mediante los diodos es procedimiento rutinario en gran cantidad de procesos. Bien, entonces ya tenemos una idea básica. Entonces la corriente directa, básicamente tenemos pilas, baterías. Hoy en día pues existe mucho la pila renovable, recargable. Utilicémoslas. Profe, si es como lo que se puede almacenar, ¿no? Claro, perfecto, esa es la idea, exacto, almacenar unas más que otras. Hay pilas, por ejemplo, las pilas de litio o las pilas de cadmio, esas son maravillosas. Por ejemplo, eh, torres de control, el metro ahí en San Antonio tiene unas pilas de cadmio. En caso pues, de que fallara la energía, el centro de control no puede fallar. En un aeropuerto, el centro de control no puede fallar, la torre de control tiene que estar viva. Se fue la energía, o estamos operando a una persona y se fue la energía. Sí, no se nos puede ocurrir. Tenemos que tener un sistema de baterías de alcance. Entonces ahí tenemos unos sistemas, los conocen pues, en los bancos, por ejemplo, las famosas UPS, que en caso de que salte la energía, el sistema entra en millonésimas de segundo. Mejor dicho, el usuario ni siquiera se da cuenta que se fue la energía. Y muchas veces es tan grande el daño que, por decir algo, un banco grande puede salir del sistema un minuto, 10 minutos, una hora o dos. Sabemos de que hay muchos ataques, pueden ser energéticos, pueden ser a través de hackers. Bueno, sabe que hay situaciones muy complejas. Lo que pasa es que hay un problema técnico, es que manejar todo a punta de pilas, es decir, hacer un sancocho, calentando el sancocho a punta de pilas, que debe quedar muy rico, pero el costo, altísimo. ¿Cuánta plata hay que gastar solamente en pilas? Que en vez de gastar plata en pilas o baterías, gastemos las pilas de papa, pilas de yuca, etcétera, para echarle a eso. Sería mucho más rentable. Rectificar, mire que lo vamos metiendo desde el principio, es convertir la corriente alterna en corriente directa, básicamente utilizando diodos. Muy bien. Ahora vamos a empezar a mirar las diferencias entre los países. ¿Quieres seguir leyendo, mi estimado Andrés? Está leyendo David, Listo. David quiere seguir leyendo. La corriente alterna. si no hay problema. Aquí veo, que ya me puse las gafas ahora sí. La corriente alterna tiene diversas formas y frecuencias y una vez generada en las represas o en las termoeléctricas o en los reactores atómicos, por ejemplo, se distribuye a los ciudadanos usando al menos una de las siguientes frecuencias comerciales. 50, espéreme, se me olvidó. A ver, que le ayuden. ¿50 qué? 50 Hz. Hertz, eso, Hertz. Ok, 55, 50 Hz, muy bien. Hinchas de la América saben mucho, sigamos. 50 Hz, 55 Hz y 60 Hz. En Colombia se realiza la generación y distribución de la corriente alterna en todo el territorio nacional utilizando la frecuencia de 60 Hz. La polaridad es variable y en esta zona se presentan 60 oscilaciones de tipo senoidal de tipo senoidal en un segundo. Se les recuerda a mis atentos navegantes que la frase frecuencia F
de una señal es el número de oscilaciones que se producen en una unidad de tiempo y de miden en hertz, Hz, el periodo T es tiempo, espérenme, sí, hertz. El periodo T es tiempo invertido por una señal en realizar una oscilación completa. Conviene también recordar un tema de la secundaria, donde se muestra la relación entre la frecuencia y el periodo. Ellas dos son inversamente proporcionales, C igual 1 sobre F, y además realimentamos que F igual a N sobre T. O sea, el número de oscilaciones sobre el tiempo. Entonces, muchas gracias. Observe, la corriente alterna, el mundo es corriente alterna en las represas. Esa sale corriente alterna, tenemos grandes generadores. Transmitimos básicamente a 230.000 voltios. Puede ser más de 500 amperios en la transmisión. O sea, todo esto es transmisión de alto voltaje. Esto no se puede hacer bajito. Esto hay que encaramarlo. Como ya les decía la vez pasada, hay mucha gente irresponsable que se encarama a estas torres. Y de una vez les digo, si una torre tiene, por ejemplo, 230.000 voltios, no lo olvidé lo que les voy a decir. No lo escribí, pero debería escribirlo. Cada 1000 voltios generan inducción de 1 centímetro. Escúchenme bien, lo repito, porque esto es catastrófico para la civilización. 1000 voltios generan un campo que lo puede matar a 1 centímetro. Si yo tengo 50.000 voltios, entonces el campo me puede matar a 50 centímetros. Y si tengo 230.000 voltios, me puede matar a 2.30 metros. Entonces, avisos por toda parte, danger, peligration, peligro, lo que sea. Eso hay que advertirlo. Por eso lo ponemos allá bien arriba. No podemos poner esto abajo, porque hay mucho irresponsable. La inducción mata. Escúcheme bien, la inducción mata. Es mortal. Estamos hablando no solamente de grandes voltajes, sino también grandes corrientes. ¿Con cuánto me muero yo? Yo me muero solamente con 100 miliamperios. Es más, me puedo morir con menos. Yo les decía al principio del curso, cuando a mí me cogen 10 miliamperios, yo alcanzo a decir, ay, bueno, mamá, listo, tranquilo. Algunos le dicen completo, pero reaccionan. Pero cuando ahí me cogen 30 miliamperios, y fue mamá, ya no puedo decir. Ni siquiera la que está pensando, porque mi brazo pierde la capacidad de abrir. O sea, se contrajo y ya perdió la capacidad contráctil. Si eso sigue así, 40, 50, en 100, me voy acercando a la fibrilación ventricular y es grave para el curso. Nosotros nos vamos a ver. Y si esto dura más o menos 2 minutos y medio, 3, nos toca ponerle un avisito de 4 letras, que en paz descanse. Entonces, con la electricidad hay que tener mucho cuidado. O sea, yo trabajo, pues obviamente hacemos instalaciones permanentemente. Cuando vamos a manejar trifásicos, que son grandes corrientes, y las normas de seguridad deben ser estrictas. Uno se confía mucho de 110 voltios, 220 voltios. Se lo puede matar, obviamente, pero son muy confiados. O sea, hay con más tratamientos. Ya corrientes grandes, yo creo que no hay nada que hacer. Porque puede ser el efecto mecánico de golpearme contra una máquina, golpearme contra una pared, y después de golpearme mal, la siguiente. Eso es mortal. Profe, sí, cuéntame. ¿De qué están hechos estos guantes que utilizan, por ejemplo, los DPM, que tocan esos cables así ya confiados y las fuentes de corriente y no les pasa nada? Te voy a contar algo. Yo puedo almacenar campos electromagnéticos de, por ejemplo, que les decía ahorita, 230.000 voltios, y me hago ahorita y lo toco. Eso se llama un que llama hexacloruro. Esos hexacloruros tienen una propiedad especial, es que confinan los campos electromagnéticos. Entonces, en las represas, yo, pues si algunos, pues, no les digo que los llevo porque no hay entrada en ese momento. Eso, yo primero llevo mucho a mis estudiantes a las represas, cuando tenía estudiantes. Ahorita tengo estudiantes trabajadores, entonces esto les es más difícil. Y ahorita, por ejemplo, todo está restringido, hacer cambio de ropa. Entonces, esos materiales, entonces hay un cable, pero se los comparto más adelante en el semestre, para que lo vean. Es un cable donde el kilómetro de esto vale más de $1.000.000, el kilómetro. Tiene la propiedad mágica de que usted puede tocarlo afuera para acostar encima y nunca lo va a electrocutar.
de ese material, que entre comillas son materiales que solamente básicamente lo trabaja Bélgica, creo que Francia, y recuerdo que Brasil está intentando hacerlo. Brasil se ha metido mucho con el tema de las represas y ha trabajado muy bien, ha hecho ya turbinas de alto nivel, transformadores de alto nivel, etcétera. Bueno, comerciales no me los pagan. Entonces, hay que evitar a cualquier costo de la electrocución, o sea, porque si uno bajara estos cables, recuerdo que la mortandad sería tremenda. Mire que aún, por ejemplo, el sector industrial maneja 44.000 voltios y aún así uno lo encarama. En las casas de todos nosotros, las primarias de las esquinas son de 13.200 voltios y aún así se colocan arriba. Es muy delicado, muchachos. Es muy de cuidado. Y cuento algo, en el mundo Tesla, por ejemplo, para América, sobre todo para nuestro país, Estados Unidos, trabajó la escala de los 60 Hz. Entonces en Colombia existe el sistema interconectado nacional de 50 Hz. Ustedes que son del sistema, les comparto una anécdota. Colombia, por ejemplo, en este momento no está catalogado como un país donde se puedan montar grandes bases de datos, o sea, grandes discos duros de áreas o virtuales para almacenar información. Casi toda esa información se maneja en países, por ejemplo, en este momento Estados Unidos tiene cuadras completas, gigantes, dedicadas exclusivamente a manejar discos de muchas Profe, me bancos. disculpa, usted dijo que tenía la capacidad o que no la tenía. Colombia, Sí. y le voy a decir por qué no la tiene, listo, ya lo voy a decir. Ah, bueno, listo, no la tiene, listo, vale, dale. Y le voy a decir por qué, cuando estas bases de datos se montan, se necesita una garantía, además pues de que, o sea, Colombia nosotros somos expertos, en Colombia hay gente muy tesa, muchos de ustedes quizás lo sean también. La universidad, por ejemplo, tiene un muchacho que yo creo, Gabriel Jaime, que lo admiro mucho. Ya se terminó hace como un año, es uno de los que más la universidad que terminara. Y lo admiro mucho porque ese muchacho era un arrastrado en la calle, pues que tiraba vicio. Y un día empezó a reaccionar y casi lo matan los de Castilla, eso como también le abrió el camino. Y ese man es un genio, ese man tiene un puesto muy alto y es especialista en Big Data. Él mismo se forjó, se dedicó. Entonces es interesante como el cambio que el hombre tuvo en la vida. ¿Qué pasa cuando se necesitan bases de datos de alto nivel? Se necesitan alimentaciones de corriente alterna de fuentes completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos puede alimentar bases de datos con sistemas muy seguros desde distintas partes. Por ejemplo, el Metro de Medellín. El Metro de Medellín tiene alimentación en 3 partes. En caso de un atentado, digamos que le quedarían 2. Otro atentado le quedaría una. Si la cosa es muy grande, pues, claro. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay un sistema por ejemplo, cuando hay lluvia violenta, todos sabemos de que el metro inmediatamente suspende el metro, ¿cómo se llama eso? El metro cable, porque no tiene forma de montar en toda parte lo que llamamos jaulas de Faraday, para proteger de emisiones electromagnéticas que no deseables, no se puede. Sería antiestético, costosísimo, bueno, eso no se puede. Entonces, Colombia, ya más en Colombia, pues hemos tenido muchos ataques cibernéticos, aquí, no sé, con mucha complacencia del Estado para muchas cosas de estas. En otros países, le cuento que usted le mueve en algo, usted por decir algo compró algo, pongamos, Steven le dio por comprar algo, y se arrepintió el ratico, usted puede ordenar que no paguen, que no hagan ese pago. Ya la compañía me ¿verdad? ¿Por qué? Pues eso, o sea, existe la protección del usuario. Si a usted algo le sale malo, inmediatamente se lo devuelve, lo tienen que cambiar. Usted sabe que es un sistema muy seguro. Usted compra, pongamos un colchón. Y en Estados Unidos, pues, la gente, la compañía llega y se lo deja en la puerta y se van. Usted compra un portátil y se lo monta en la puerta, la gente no lo lleva. Pues es algo, uno aprende mucho de la cultura japonesa, por ejemplo, la cultura americana. Nuestra cultura es muy difícil. Aún sin uno tenerlo visible, se lo sacan del bolsillo, lo que sea. Entonces, mucha gente abusa y dice, reciben el colchón y a mí no me llegó. Y la compañía volvió y lo manda como si hubiera partido. Obviamente que no faltan los que investiguen, ¿cierto? Pero eso no tiene un mensaje de todo lo que puede pasar en esto. Entonces, las bases de datos en Colombia son muy vulnerables, a pesar de toda la seguridad que hay. Por ejemplo, ahí me hicieron un hackeo, pues yo por eso no utilizo aplicaciones móviles para mover dinero.
tengo un problema de hace 3 años me hackearon casi 9 millones en Banco de Colombia, no he podido resolverlo. Estos días tengo que llevar abogados para empezar a pelearlo por otro lado, porque legalmente ha sido imposible, no se ha podido. Ese es un conflicto en otros países, a ti te dan la plata ahí mismo, y ya la compañía averigua con lo que pasó, si usted la robó, si hubo gente que realmente se la sacó, pero su plata aparece en su cuenta en menos de 60 días, es una cosa maravillosa. Entonces todavía, pues, conocimiento tenemos en Colombia, muy teso, pero condiciones todavía no tenemos. Pero sí hemos avanzado mucho en Colombia, tenemos un sistema interconectado, o sea que en caso de que un atentado, podemos conectarnos unos con otros. Bueno, el tiempo me acabó, descansemos 4 minuticos. Vamos a ver cuántos estamos conectados. De una. Un segundito, cuántos estamos conectados. Bueno, 11, todavía faltan algunos, pero bueno, entonces salgamos 4 minuticos, entramos a la de 45 aproximadamente.